Hola y bienvenidos una vez más a un episodio del PES Podcast, el PES quien les habla, dándole la bienvenida a este episodio número 17. Sí, ya 17 episodios y siempre entro saludando así porque para mí cada episodio es realmente un milagro. Para mí cada episodio realmente me trae a ese lugar de emoción, porque esto es algo que soñé por muchos años y no lo había podido materializar. Y pues nada, tuve que pasar muchas cosas, de pronto cosas duras, cosas confrontantes en mi vida para poder tomar como la decisión ya de hacerlo. Y pues no estoy más agradecido, sí, no puedo estar más agradecido por lo sucedido. Y recuerdo una palabra que ya lo he dicho en anteriores podcasts, y es Romanos 8:28, que dice que para los que estamos en Cristo Jesús todas las cosas no son para bien, y creo que se aplica en mi vida al 100%. Y por eso estoy aquí hablando con ustedes, hablando un poco desde mi punto de vista, como siempre les digo, desde en mi cosmovisión del mundo cristiano y del mundo en general. Y pues nada, dándoles la bienvenida, agradeciéndoles por ver otro episodio más, este episodio número 17. El 16 me pareció espectacular, fue el tema de que si Dios existe, porque existe la maldad, y fue brutal. Me pareció un episodio muy cerdo porque también me trajo mucha claridad en muchas dudas que tenía. Simplemente le embarré como en la última parte, al final, para que no me hagan caso tanto en esa última parte, que dije que Dios había hecho la maldad, pero realmente la maldad simplemente es consecuencia de no tener el bien en uno, de eso. Entonces ese faltante es como la oscuridad. La oscuridad no es que existe, sino que simplemente es ese faltante de luz. Y no me quiero extender más con eso. Si quieren saber más de eso, vean el episodio, y si todavía tienen dudas, escríbanme y con todo el gusto trataré de responder lo mejor posible, si lo sé, en la medida de lo que lo sepa. Y si no sé, pues me pediré tiempo pues para poder investigar. Dicho esto, nada, les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Este nuevo episodio es traído a ustedes por Gran Pez, no mentiras. Este episodio es algo que realmente también quería hacer hace tiempo. Creo que estamos pasando a otro sitio que es muy chévere de este podcast, otra etapa de este podcast. Tenemos imagen nueva también en el podcast, espero les guste, recibo sus comentarios. Y el título de hoy es dejar de hacer. Y todos dirán, pero ¿cómo así dejar de hacer? ¿Qué quiere decir dejar de hacer? Y realmente es una pregunta que nos hacemos mucho cuando conocemos a Jesús, y creemos que conocer a Jesús va con esa palabra que es el combo, conocer a Jesús, y ese combo de, ¿cómo así? O sea, que si yo conozco de Dios o conozco de Jesús, tengo que dejar de hacer tal cosa. Ah, es que cuando esos cristianos conocen de Dios, entonces toca dejar de tomar, toca dejar de fumar, toca dejar de ver películas de terror, toca de dejar de consumir pornografía, toca dejar de consumir drogas. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, porque siempre nos sentimos con ese, no sé si estigma, no, no creo que no es esa palabra la que usar, sí, pero con esa conducta de pensamiento de que buscar a Dios, o a un Dios, o en este caso al Dios cristiano, a Jesús, es por ende que ya hay que dejar de hacer. O sea, siempre, no, de pronto, pues bueno, yo sé por qué, y realmente es porque siempre siempre nos han vendido esa imagen de dejar todo atrás y sigue a Jesús. Y nos tomamos esa palabra ya súper literal del aquí y del ahora, que es que tengo que dejar mi vieja conducta y mi viejo hombre y morir a la carne, y mejor dicho, ser transformado antes de ir a donde Jesús, porque entonces Jesús no me va a recibir. Que es que si yo voy como soy, entonces Dios de una vez me da la espalda y no sé qué. Y hay cierta confusión en todo este tema, porque realmente hay unas verdades, hay unas mentiras, hay cierta cantidad de cosas que hemos venido confundiendo, y creo que hemos venido, ¿cómo se dice?, diluyendo, o hemos venido quitándole el poder a estas verdades que quería transmitir Jesús cuando nos decía que vayamos a Él, que
Él transforma la vida de las personas, que Él nos cambia esas cosas que nos dañan y nos lastiman. Y realmente no es que sea simplemente una serie de checks que toca cumplir para poder estar bien con Dios, porque realmente ya lo he dicho varias veces en varios episodios, y es que no hay nada que podamos hacer que nos que nos haga santos, digamos, no podemos comprar esa salvación, no nos la podemos, sí, como ganar por obras, a eso voy, y es contradictorio este término porque una cosa es querer ganarse esa salvación con obras como que es que voy a dejar de fumar, tomar, matar, robar para ser salvo. Error, error, error. Pero tampoco quiere decir que como no es eso, entonces voy a fumar, voy a tomar, voy a emborracharme porque no tiene nada que ver con mi salvación, porque no me la puedo ganar. ¡Bah! Error. ¿Qué quiere decir esto? Sin enredarnos. Simplemente que caminar con Dios es un proceso de transformación, de renovación. Realmente lo que Jesús busca cuando nosotros nos acercamos a Él es transformar nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar. Y hay un versículo que siempre me ha gustado mucho en la Biblia, que está en Romanos 12:2, que dice que no nos amoldemos a las costumbres de este mundo. ¿Qué quiere decir? Pues como a la corriente del mundo, y cuando digo mundo, pues sí, es mundo aventura, o sea, es el mundo en general, esas corrientes de que vamos a fiestas, a farrear, vamos a consumir todos, vamos a volvernos locos, vamos a estar con una y con otra. Esas son como las costumbres del mundo que ya lo muestran normal, lo muestran natural, que es cotidiano, que ya los jóvenes pueden hacerlo porque somos jóvenes, entonces porque somos jóvenes es normal que lo hagamos, y esas son las corrientes a la que Jesús se refiere, o creo yo que se refiere, cuando dice no se amolden a las costumbres del mundo, cambien su forma de pensar. Textualmente dice, no se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué es esto tan bonito? Póngale cuidado. Y ya lo he hablado en otros podcasts, pero quiero como refrescarlo porque creo que es uno de los fundamentos principales que debemos tener claros como cristianos, y es el de la gracia es hermosa, pero la gracia no es solo gracia, sino la gracia es transformadora, nos transforma y nos renueva cuando realmente entendemos qué es la gracia y la aceptamos para nuestra vida. ¿A qué voy? Cuando yo estaba en el mundo, para mí las cosas del mundo eran agradables. ¿Por qué? Porque se sentían bien. En este cuerpo, en esta carne se sentía agradable, pues el consumir, el tener relaciones sexuales con una mujer y con otra, sin compromiso, en beber, se sentía bien. Pero había algo dentro de mí, una verdad dentro de mí, que era que no me sentía satisfecho con eso. Tenía llenuras por pocos momentos, pero no una satisfacción plena, completa. Y entonces eso automáticamente yo lo analizaba y decía, falta algo en mi vida, falta algo que realmente me traiga gozo pleno, tranquilidad, de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el mundo consumiendo ese tipo de cosas, consumiendo mundo, y puede que en ustedes no sea la batalla de, como yo siempre digo, del alcohol, el cigarrillo, lo normal, pero pueden haber otras cosas, no sé, mucho Netflix, por ejemplo, o estar, ¿cómo se dice? Scrolleando el celular todo el día, no sé, el chisme, por ejemplo. Entonces, cosas que traen como ese placercito y ese gustico, pero ese, como dicen por ahí las personas, ese gusto culposo, y realmente esas cosas traen una consecuencia para nuestra vida, y son esas consecuencias de que no hacen bien a largo plazo, o hasta de pronto a mediano plazo tampoco hacen bien, porque nos traen problemas, nos traen también, no sé, problemas físicos, problemas mentales, todo ese tipo de cosas. Y cuando Dios dice renueven su forma de pensar y empieza a cambiar sus pensamientos, cuando realmente empezamos en ese proceso con Jesús, a caminar con Jesús, porque como les decía, no es llegar santos donde Jesús y ya,
porque Jesús, él busca, si nos damos cuenta de la historia de Jesús, porque sé que todos la conocen, sean cristianos o no sean cristianos, conocen la historia de cuando iba a los cobradores de impuestos, cuando iba a donde la samaritana, que no era él, como la mujer del parche supuestamente en la época, cuando iba a donde la prostituta, y todo ese tema que todos conocemos estas historias, porque él iba a ir a los enfermos, él decía, los sanos no necesitan médico, o sea, realmente yo no voy a donde están los sanos, sino donde están los que lo necesitan y son los que estamos enfermos y somos nosotros, esas personas que creemos que o que sabemos que estamos rotas, y que de pronto por vergüenza no nos acercamos, o por ese sentimiento de ser juzgados, o de que tenemos que hacer un checklist antes de acercarnos a un Dios que nos quieren presentar. Y realmente es triste porque creo que ese no es el corazón del Padre, el corazón de Jesús, el corazón que quiere Jesús que llevemos nosotros también como cristianos, ¿no? Y a lo que voy es que es cuando dice renovar la mente y este proceso que digo de renovación, es cuando empezamos a caminar con Jesús y empezamos a entender que realmente es bueno, que realmente es agradable, que realmente es perfecto, que es la voluntad de Dios para nosotros, que es como vivir en libertad. Y cuando digo vivir en libertad, no digo simplemente una libertad física de poder andar por la calle cuando queramos salir y comernos un helado, cuando queramos comprarlo, no esa clase de libertad, aunque esa libertad también es chévere, pero es esa libertad de sentirnos que no tenemos que estar todos con ese vacío en el corazón de, uy, ¿dónde está mi celular? Tengo que ver el celular, ay, tengo que seguir scrolleando, ay, mi celular no lo dejé para estar viendo cada 5 minutos, aunque sea solo para desbloquearlo, porque a mí me pasaba o todavía lucho con eso, del celular que sí duró más de 5 minutos sin mirar el teléfono, así sea para desbloquearlo y hacer la mímica que estoy viendo algo, no me siento bien. Y recuerdo cuando también consumía, que era igual, tenía que por unos, cada tanto prender algo, ver aunque sea un fósforo prendido, como para sentirme tranquilo con esa sensación. Y es feo, o con el alcohólico, con la cerveza, que aunque sea una cerveza para la sed, y se siente tranquilo. Entonces esa sensación es una sensación de esclavitud, porque nos volvemos esclavos de los deseos de la carne, esclavos de los deseos del cuerpo. Y es triste porque realmente Jesús no quiere eso. Pero entonces a lo que voy es que no es que, como decía al principio, es que tienes que dejar esto y tienes que dejar esto y tienes que dejar esto y tienes que dejar esto, apenas conoces a Jesús, y es que tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y después tienes que hacer este proceso y después tienes que hacer esto y nos abruman con tantas cosas y con tanto ruido, cuando Jesús no llegó a ponernos regla sobre regla y cosas sobre cosas y ponernos cargas sobre cargas en la vida para que la vida se vuelva tediosa. Y estaba hace poco haciendo como un mini estudio de Nietzsche, y era tremendo porque realmente cuando uno lee a este man se ve esa rabia y ese odio contra el cristianismo porque el man lo ve así. Realmente es triste porque en ese siglo, digamos, en esa época realmente el cristianismo era una religión organizada, opresiva, en gran parte, no total, porque salieron muchas cosas buenas de ahí, pero sí oprimía a la gente con reglas sobre reglas sobre reglas, y entonces todo era herejía, todo era pecado, todo era condenable. Entonces era ponerle carga a las personas que de pronto estaban buscando descanso en Dios, buscando ese Dios todopoderoso y soberano para descansar en Él. Pero lo que los hombres en la tierra ponían, malinterpretando el mensaje de Dios, era carga sobre carga. Es que tienes que dejar esto, pecador, es que fornicario, es que adúltero, es que mejor dicho, y bla, 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 bla. Y ponían cargas y pues lo que hacían era oprimir a la gente y la hacían sentir miserable. Y decían muchos, o sea, ¿para qué voy a donde un Dios? ¿Para qué soy creyente de este Dios que simplemente me hace sentir miserable, que mi vida no vale, que mi vida es aburrida, que simplemente son sacrificios y sacrificios, sacrificios y sacrificios, supuestamente para una vida más allá de la muerte? Y entonces esta vida simplemente es un castigo y vivimos en tristeza y vivimos en amargura y vivimos sometidos y callando, porque es que si yo siento atracción por otro hombre y soy hombre, entonces me van a quemar en la hoguera y no puedo hablar de eso porque tengo que cuidar mi imagen cristiana en la sociedad, o de pronto tengo una pelea con mi esposa y no puede saber, o me gusta la vecina y no puedo decir nada porque si lo digo voy a bajarme de ese
de esa pantalla de santidad, de esa pantalla de perfección, donde yo demuestro que soy el más santo y el perfecto, y así somos todos los cristianos perfectos, y se vuelve una carga realmente, y se vuelve uno una vida miserable cuando Jesús nunca quiso eso. Por eso él decía, renueven su manera de pensar todo el tiempo, y renovar la manera de pensar para mí es entrar en ese proceso de introspección, no sé si lo dije bien, en ese proceso crítico donde empezamos a analizar a nosotros mismos y también la palabra que recibimos a través de la Biblia, a través de otras personas, y empezar a no tragar entera, como siempre les digo, y entender qué es lo que Dios quiere con cada persona, porque realmente si algo he aprendido es que todos somos universos distintos, todos somos un mundo diferente, toda persona no aplica la misma regla. Obviamente hay reglas generales, que es como la moral objetiva, pero también hay cosas subjetivas que aplican para cada persona diferente, porque no todos tenemos las mismas luchas, no todos luchan con la misma cosa, no todos luchan con la pornografía, no todos luchan con el alcohol. Entonces, para una persona que lucha con la pornografía, obviamente es complicado Instagram, porque si vemos Instagram, pues vemos que hay siempre imágenes. Si uno está scrolleando, no sé, en las búsquedas, pues van a haber imágenes sugestivas. Y si yo soy una persona que sí es esclava de la pornografía, tengo que cuidarme de eso, porque realmente eso es sugestivo para mí, porque he entrenado tantos años a mi mente para que absorba placer de cualquier mujer, y vuelvo a esa mujer como un objeto, y simplemente extraigo lo que necesito de esa mujer para obtener placer. Pues obviamente mi mente está mal, y tengo que trabajar en ese proceso, en esa renovación de la mente, para poder morir a eso en mi mente, pero es un proceso larguísimo, pues tengo que cuidarme. Pero entonces esa persona tiene lucha con la pornografía, pero no tiene lucha con la cerveza. Entonces, si se toma una pola en una asada, pues todo bien, porque pues no es lucha, no es una lucha. O sea, el man no se va a picar y se va a querer jartar todo el petaco, porque pues para el man no es una lucha eso, porque el man nunca tuvo luchas con el alcohol. Pero al revés con el otro man. Si el man tiene lucha con el alcohol y lo invitan a una asada, pues si se toma una pola, se pique. Ay, yo me puedo controlar, yo ya lo sé manejarlo. 2 cervezas, 3, 4 cervezas. No, yo todavía lo puedo manejar. Yo antes era un caballo para jartar, entonces no me va a pegar tan duro la pola. Y 15 polas después ya todo prendo, haciendo el ridículo, haciendo la vaca para comprar la de ron. Entonces, pues grave, ¿cierto? Pero ese mismo man puede ver Instagram, porque el man nunca tuvo lucha con la pornografía, y puede pillar Instagram. Van a ver chicas en bikini, pero el man no hace como que uff, y se va a imaginar mil cosas, sino sigue scrolleando como si nada, y seguirá viendo cosas que le gustan de deportes, lo que sea. Voy a esos puntos porque quiero que entiendan que realmente no hay una regla precisa para yo actuar, y se lo digo a los cristianos que me están viendo en este momento. Tú que eres cristiano no puedes llegar a coger una persona que de pronto quiera conocer de Dios y aplicar una regla, que es que usted tiene que, si usted viene a Cristo, entonces tiene que ver televisión hasta las 8 de la noche, porque si la ves después es tentación. No puede tomarse ni una pola porque es pecado. No puede fumarse un cigarrillo porque es pecado. Y empieza a ponerle reglas, cosas unas sobre otras, en la espalda de las personas que realmente no han empezado un proceso con Dios. Dice, pero bueno, ¿qué es todo esto? O sea, yo quiero descansar en este man porque estoy vuelto nada. Creo que hay un Dios que me puede ayudar en mi vida, porque estoy vuelto nada en mi vida. Y vengo a descansar en el man, y llegan y me ponen este poco de cargas, pues qué gracia. O sea, vengo con la de problemas de la calle, a buscar refugio, a buscar una palabra de pronto que me reconforte. Y vienen a ponerme todo este poco de cosas, pues a que están jugando. Y pido disculpas si de pronto hay una persona que de pronto no es cristiana y ha buscado de Jesús y se ha encontrado con ese tipo de personas. Les pido perdón por eso, y quiero decirles que a mí también me pasó muchas veces, también fui juzgado muchas veces, hoy en día sigo siendo juzgado por personas también que creo son personas que admiro y todo, pero me han juzgado porque sí, y me ha dolido, pero pues ya me ha salido como callo en este aspecto, y pues sé en qué tener la mirada puesta, y es en Jesús siempre, porque pues entiendo, y no lo digo con rabia, ni desde el punto del dolor, ni la rabia, ni el resentimiento. Lo digo desde el punto de vista de que somos todos humanos, y yo también me he equivocado con muchas personas, también he juzgado, porque es que yo también he juzgado porque veo una persona con corbata y digo, nah, ese man con corbata se cree mejor que yo, y se man tan paila, esa ladroncera, se creen, mejor dicho, los más justos, y son los peores, cuando realmente es una persona de corbata común y corriente, una persona que es trabajadora, que es honesta, que ama a su familia, que es recta, y yo la estoy juzgando simplemente porque tiene corbata. Entonces creo que es tenernos, estar en esa posición de no juzgar a nadie, porque realmente nunca hemos sido llamados a eso. Y también creo que
cuando empezamos a caminar con Jesús y empezamos a entender que Él es quien realmente nos conoce y empezamos a entablar una relación personal con Él, Él nos va mostrando poco a poco en ese proceso con Él de que realmente debemos cambiar en nuestra forma de actuar, de pensar, de ver, porque creo que el proceso nunca se va a terminar, siempre vamos a ser pulidos, siempre vamos a ser trabajados, siempre vamos a estar en ese constante crecimiento, digámoslo así, espiritual, y es muy bonito porque cuando entendemos ese punto, sabemos que no podemos estar creyéndonos que ya no las sabemos todas, y hay una palabra en Corintios, 1 Corintios, que dice que se crea justo, creo que es que dice, el que se crea justo, que se cuide de no caer, o algo así, perdón, parafraseo, y a lo que va esa palabra es eso, que no nos creamos que ya no las sabemos todas, no nos creamos que somos santos, porque pues ahí es cuando más duro nos vamos de cara. Y es bonito porque cuando entendemos eso, sabemos que tenemos que tratar a las personas con todo el respeto primero que todo, y siendo humildes, sin llegar a ponerles cargas, ni acusarlas, ni juzgarlas, sino desde el amor que recibimos nosotros también de Jesús, así también amar a las personas. Y es eso, quitemos ese chip para lo que, vuelvo y repito, para los que de pronto no conocen de Jesús y están buscando de Jesús en este momento, o tienen algo de curiosidad, no se preocupen, realmente es empezar a buscar de Dios lentamente, si lo quieren de esa forma, o si quieren, bueno, como ustedes quieran, pero buscarlo y empezar a entender que Dios no nos va a imponer nada de primerazo. Él simplemente quiere conocernos, o sea, no quiere conocernos, sino quiere recibirnos, porque Él ya nos conoce desde antes de nacer. Él ya te conoce a ti, seas o no seas creyente, creas o no creas en Dios. Él ya te conoce desde antes de formarte. Eso, mejor dicho, lo tengo re claro. Y pues yo sé que hay conflicto cuando hablo como con cosas como con tan radicalmente, pero por experiencia y por lo que he podido investigar, obviamente Dios es omnisciente, ya lo hemos hablado de ese tema, pero Dios ya los conoce a ustedes. Pero lo que Él quiere es que darse a conocer en ustedes, y que también que ustedes permitan desde su ser y desde su interior poder hablar con Él también y darse a conocer a Dios desde esa forma, ¿cómo decirlo? De esa forma honesta y transparente que Dios quiere oírlos, porque es como cuando yo tengo 2 hijos y yo conozco a mi hijo muy bien y sé cuál es el temperamento de él, y nos sentamos a hablar de cosas y digamos, no sé, de pronto la embarró en algo y yo sé que la embarró en algo por su temperamento y yo lo conozco, pero yo espero que él me hable y me diga, sí, papá, yo soy así, como me dice él, Milo, sí, Milo, yo sé que cometí este error, a veces me frustro con esto, a veces me siento mal con esto, y hago esto y esto, y yo lo conozco y sé que ese es él, pero a pesar de que lo conozco y sé que es él, me gusta también escuchar que él lo diga, él mismo lo diga, porque también eso le da las herramientas para aceptarse, conocerse y también renovarse y transformarse. Entonces eso es muy bonito, que todos podamos hacer ese ejercicio con Dios, de decir, sí, Señor, mira, yo soy, mejor dicho, acelerado, yo no puedo decir que no cuando la gente me pide favores, y sé que a veces está mal porque me falta carácter en esto, y Dios ya me conoce, pero se lo digo, y sé, y estoy confiado que cuando se lo digo, Dios está diciendo, tranquilo, que yo estoy aquí contigo, estoy aquí para trabajar contigo en eso, vamos a trabajar ese aspecto de tu vida, papá, vamos a renovar tu forma de pensar, vamos a quitar estas fortalezas de la mente que decimos que son esas cosas que realmente a medida de experiencias de la niñez, de la vida diaria, de cosas que nos han dicho, de cosas que hemos aprendido o creído de nosotros, se van formando en nuestra mente, se van volviendo fortalezas que son esos castillos así irrompibles, que uno creería que son irrompibles, en la mente, donde está ese pensamiento, esa idea de mí mismo, que es que yo soy acelerado y nunca voy a poder cambiar de eso, y ese pensamiento lo meto en esa fortaleza, y por más que quiera dejar de pensar eso, no puedo, porque esa fortaleza sigue ahí construida, y por más que yo diga que no soy así, esa fortaleza sigue construida ahí, y parecería irrompible. Pero cuando ya vamos a Dios y empezamos a trabajar de la mano con Dios, Dios es todopoderoso y Él rompe esa fortaleza y rompe esa conducta del pensamiento, esa manera de pensar, y empiezo yo a derribar esas cosas, y es muy bonito porque lo he visto en mi vida, derrumbado las fortalezas en mi vida, fortalezas, por ejemplo, como mi voz. Yo decía, una de las fortalezas más duras que duré más años de romper fue el tono de mi voz, como me oyen, sueno gangoso, ronco, chistoso, entonces
Para mí fue una lucha desde muy pequeño porque una maestra me dijo, yo quería cantar, obviamente, ese es mi sueño frustrado, ser cantante, y la profesora me dijo, yo fui a una audición de coro, tenía como 7 años, y yo todo feliz que voy a cantar, y entonces haga mi, y yo, mi. Y la profe, no, mijo, usted no sirve para cantar, eche para allá, para donde los que no tienen talento. Y para mí fue un golpe muy duro, y yo sentía que yo tenía talento, que no servía para nada, que no iba a funcionar, que esa voz tan horrible que Dios me había dado, que mejor dicho, a mí me daba pena hablar. Llegué como a la adolescencia y empezó a cambiarme la voz, y era peor. Duré como 5 años tirando gallos, yo no podía, este tono que estoy acá, con el que estoy acá, no podía hacer, me tocaba hablar así siempre. Hola, ¿cómo están? Si alzaba un poco el tono de voz, hablaba así, yo era con la de gallos. Entonces, siempre fui en parte retraído, en parte me daba mucha pena todo, hablar muy duro. No quería sobresalir en nada porque sobresalir implicaba hablar en voz alta, y pues si hablaba en voz alta, los gallos. Entonces, para mí fue una lucha que dije, no, mi voz paila, yo no nací para nada, no nací para hablar, no nací para amar, nadie nació para mí. No, mentiras. Entonces fue muy duro eso, y cuando empecé a caminar con Jesús y empezó a mostrarme que realmente Él me ha hecho perfecto, con una voz inconfundible. O sea, es curioso porque, no sé, voy por la calle a veces y la gente se voltea a mirarme, y sin mentirles me dice, escuché esa voz y sabía que era usted. Y entonces yo, oh, bueno, bien, que no sé qué. Para mí antes eso era como que un insulto. Hoy en día soy feliz con mi voz porque sé que Dios me dio una voz inigualable. No es la voz más linda, no es la voz más melodiosa, a veces es chillona, porque hubo mucha gente que me dijo, parce, cállese, su voz es fastidiosa. Y yo, obviamente, ay, no, lo peor. Y voy por la iglesia o estoy dentro de la iglesia y la gente me voltea a mirar y dice, sí sabía que era el pez, y escuché su voz. Entonces, transformó Dios mi mente, transformó mi manera de pensar, me renovó, y fue muy bonito porque realmente fue creerle a Él, que Él es el que podía tumbar esas fortalezas, y las derribó. Y hoy en día pues estoy muy contento con mi voz, amo mi voz, por eso estoy haciendo podcast ahora. Pero bueno, a lo que voy, realmente quitémonos esa fortaleza mental, de todo mundo, no estoy hablando solo de cristianos, de todo tipo de personas, porque es una fortaleza también en el mundo que se ha encargado de construir el mundo, el diablo, bueno, como le quieran decir, en decir que para ir a acercarse a Jesús toca quitarse un poco de mañas, de cosas, y hasta que no me quite todas esas cosas, entonces no puedo presentarme ante Dios, porque entonces Dios no me va a ver. Obvio, Dios es totalmente bueno, Dios es perfecto, Dios es santo. Dios, no puede, ¿cómo decirlo? Dios no puede ir en contra de sí mismo, entonces no puede estar frente como a la maldad, al pecado, digámoslo así, ¿cierto? Esa es una primicia súper importante que tengan clara. Por eso, Dios en su omnisciencia y en su omnipotencia, que ya tenía todo planeado, estoy seguro, su ser, parte de su ser, que también es el mismo Dios Jesús, se ofreció para ser ese intermediario entre Dios y nosotros los hombres, y al ser ese intermediario rasgó ese velo que había en medio de los dos, donde no permitía que Dios se viera frente a frente con nosotros, y Él hizo ese sacrificio, y por eso murió en la cruz, para que nosotros pudiéramos estar ante Papá de frente, sin ningún sacrificio, sin derramar ninguna gota de sangre de alguien, sin pagar unos rezos, unas misas, sin tener que dar diezmos, sin tener que pagar para salir del purgatorio, sin tener que hacer nada. Jesús lo hizo, Jesús pagó ese precio, Jesús nos redimió. Redimir eso, es pagar el precio por alguien, como comprar a esa persona. Entonces Jesús hizo eso y se puso ahí en medio de ese velo que había, de ese bache, bueno, no sé si bache, de ese muro que nos impedía estar de frente a Papá, porque pues en nuestra condición como humanos, siendo pues obviamente pecadores, pues no podemos presentarnos ante Papá. Hoy en día sí, dicen Filipenses que nos podemos acercar confiados al trono de gracia
porque pues Jesús hizo ese sacrificio por nosotros. Quería terminar con eso porque eso es una verdad súper importante que a veces se nos olvida y creemos que tenemos que ponerle cargas a las personas, que tenemos que decirles que tienen que dejar de hacer cosas para ir a la iglesia, pero cuando no, es que usted tiene que dejar de ser homosexual para poder ir a la iglesia porque es que Dios aborrece el pecado, entonces que no sé qué, es que usted tiene que dejar de ser lesbiana, transexual, bisexual, tiene que dejarse de ser no binario, lo que ya hemos hablado en otros episodios, tiene que dejar de ser adúltero, tiene que dejar de ser infiel, porque si Dios no lo va a recibir así y no puede ir a donde Dios, no. Jesús está ahí y está para eso, para que vayamos a Él como estamos, cascados, rotos, con mil cosas, podamos descansar en Él y Él a través de un proceso de renovación pueda trabajar en nosotros. Y vuelvo y repito, y no es cambiarnos para que seamos salvos, no, sino es cambiarnos porque realmente ese cambio va a traer cosas buenas a nuestra vida, como les decía hace un momento, trae libertad, podemos vivir una vida alegre, una vida, pues les hablaba de Nietzsche ahorita, o sea, Nietzsche es un man que tenía mucha rabia y mucho odio en contra de Jesús, porque no lo conoció, porque no vio simplemente ese Dios que le mostró la religión, ese Dios donde era carga, donde era tristeza, donde era, mejor dicho, frustración, donde era amargura, donde era simplemente decía a las personas que era morir a nosotros, morir a nuestra carne y sacrificarnos, y creemos que morir a nuestra carne era dejar de sentir placer y gozo, cuando el placer y el gozo se lo inventó Dios. Otra cosa es que hay algo en nuestra misma carne, que es esa naturaleza que quiere ser insaciable, que quiere entregarse totalmente a eso y volverse esclava de esos placeres, que es la que no nos deja crecer como personas y nos vuelve esclavos de eso. Pero realmente la carne es de Dios. O sea, este cuerpo yo sé que lo hizo Dios y Dios lo hizo para que yo también disfrute y tenga placer también en muchas cosas, pero sabiéndolo usar de una manera responsable, como dice la palabra, de una manera buena, de una manera agradable, donde se refleja la voluntad perfecta de Dios para el hombre, que es poder disfrutar de este cuerpo de una manera equilibrada. Y eso es lo que quiero oír hoy también. Que entendamos que no es como nos muestra, que ese Dios no está muerto y que matamos a Dios y que matamos a la religión, porque es que es esta serie de reglas de conducta, que ese es Dios. No, Dios no es una serie de reglas de conducta. Dios es amor, Dios es ese ser que nos quiere ver plenos y felices en esta vida, en esta tierra, aquí y ahora, no es solo para el más allá, donde vamos a estar bien, sin no, sí, obviamente van a haber luchas y van a haber cosas en este mundo, y vamos a afrontar problemas, pérdidas, tristeza, llanto, muchas cosas. Pero cuando entendemos quién es Jesús, quién es la persona de Jesús, y estamos confiados en Él y sabemos que Él hace todo para bien, que todas las cosas cooperan para bien, y entendemos en eso, a pesar de que vengan las dificultades y los problemas, podemos caminar tranquilos y confiados porque sabemos que no estamos solos y que tenemos un respaldo, y eso nos cambia la forma de pensar y podemos andar más libres y tranquilos. Hasta aquí este episodio, no quiero extenderme más, espero haya sido claro con lo que quería ser. Ya saben, aquí está la cajita de comentarios para que me escriban sobre este episodio, qué opinan, si está bien, si está mal, o que pues bueno, no creo que haya algo bueno o malo en este concepto, pero sí hay formas de pensar. Y también que me den sus ideas de qué les gustaría que hablara, qué temas les gustaría que tocáramos. Hasta aquí este episodio del PES Podcast. Ya saben, estamos en Facebook, en TikTok, en Spotify, aunque tengo unos problemas ahí, pero voy a arreglarlos. ¿Y qué más me falta? Y en Instagram, como el PES Podcast. Me colaboran mucho si comparten este episodio, si le dan manito arriba, si se suscriben, para, ya saben, alcanzar a las personas. Esa es mi meta, así que hacemos uno más con ese episodio. Le doy gracias a Dios y toda la gloria y la honra para Él. Ya saben, busquen de Jesús a su manera, que Él siempre va a estar con los brazos abiertos y los va a ir encaminando a su propósito. Un abrazo, el PES quienes habla. Nos pillamos en un próximo episodio, el próximo jueves, 8 de la noche, el PES Podcast. Chao, chao.